Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre el sol y esa capacidad que tienen sus rayos para poder quitar velos y tener acceso a otras realidades. A veces se puede ver esa otra realidad, esa dimensión paralela, se puede ver también a través de los rayos del sol a seres que están en otra dimensión, hay seres que se pueden hacer presentes a través de los rayos del sol, hay personas que meditan bajo los rayos del sol y sienten que su conexión se hace más profunda y se potencia. Y también tienen mucha actividad en el tercer ojo y a través de su tercer ojo pueden ver otras realidades o pueden sentir que hay una presencia cerca, un ser solar cerca. Y esto es porque hay personas que no son de ver pero sienten muchísimo. Y hay otras veces que la persona saca una foto frente al sol, o sea, de cara al sol, y después cuando mira la foto puede ver un rostro o un cuerpo físico o alguna estructura que no está en ese lugar. Y muchas veces, obviamente, que cuando alguien saca una foto frente al sol, o sea, de cara al sol, pueden ver un circulito, que ese circulito es un lens flare, o sea, es un reflejo de la lente de la cámara, pero muchas veces se ve ese puntito que es algo común cuando alguien saca una foto frente al sol sobre todo, pero muchas veces además de ese punto que es normal se ven otras cosas. Y obvio que esto está más allá de una explicación razonable, porque muchas veces, gracias a esos rayos del sol, los velos se corren y la persona puede captar por un momento una imagen de otra realidad, puede captar por un momento una imagen de algún ser dimensional, puede captar por un momento alguna energía que está en ese lugar. Y muchas veces, si la persona medita o hace un ejercicio de conexión interna bajo los rayos del sol en un lugar tranquilo, esa persona va a conectar con otra realidad o puede conectar con estos seres solares que aprovechan esa energía solar para materializarse, para teletransportarse y hacerse presente en ese lugar. Y la persona, obviamente, si está tranquila y no tiene miedo a las formas, va a disfrutar de una conexión súper profunda y amorosa con ese ser solar. Y conozco muchos casos, y a mí me ha pasado. Y esto se da porque las almas tienen un origen solar. Las almas, además de ese origen solar, tienen mucha conexión con otros seres de otras dimensiones. Hay que aclarar que el Sol es como una especie de portal dimensional, es como una puerta de entrada y salida a otra dimensión. Entonces nosotros en tercera dimensión al Sol lo vemos como el que está aquí cerca, pero en una dimensión más elevada es algo totalmente diferente y en donde hay mucha vida y obviamente que es una vida más energética. Entonces, si una persona tiene un origen álmico que puede ser de Sirio, de Andrómeda, de Lira, del cinturón de Orión, de Pléyades, de Arcturus o de cualquier otro lado, esa persona puede conectar con alguien que es de el mismo lugar de su origen álmico, o muchas veces se da esa conexión por algún encuentro de vidas pasadas. Hay almas que están aquí encarnadas en la Tierra y han tenido experiencias de contacto con seres galácticos en una vida pasada en la Tierra, o ha tenido un contacto con
un ser dimensional en una vida que ha tenido en otro planeta, una vida que ha tenido en otra dimensión. Entonces esos vínculos de amistad quedan, y muchas veces cuando la persona medita bajo los rayos del sol o hace algún ejercicio de conexión bajo los rayos del sol, puede conectar con un ser que puede ser de su mismo origen álmico, o puede conectar con un ser que ha tenido un vínculo amistoso en otra vida, o puede conectar con esa familia galáctica. Entonces hay muchas formas de conexión y de llevar a cabo una interacción con estos seres, obviamente, y con esas realidades. Y puedo asegurar que esas conexiones son muy profundas, son unas conexiones de mucho amor, de mucho respeto y de mucho aprendizaje, porque alguien cuando conecta con otro ser solar o cuando conecta con otras realidades, siempre queda un aprendizaje. Entonces uno tiene que disfrutar, aprender obviamente de esa experiencia y dar gracias por haber tenido esa experiencia. Y obvio que todos sabemos que el sol tiene mucha importancia para la vida y para el ser humano. Tiene muchos beneficios para la salud. Puede mejorar el sueño, reduce el estrés, mantiene los huesos fuertes, ayuda a mantener el peso, fortalece el sistema inmunológico, combate la depresión y también da una vida más larga. Además, es importante para la vitamina D, que es una sustancia que realiza una serie de funciones importantes en nuestro cuerpo. Cuando la luz solar acaricia nuestra piel, el cuerpo la absorbe y la convierte en este poderoso nutriente. Pero hoy estoy hablando sobre esos beneficios que nos aporta el sol, pero beneficios para ayudarnos a quitar esos velos y expandir nuestra conciencia. Recuerdo que hace unos años atrás un amigo me envió unas fotos que fueron sacadas en un bosque por otra persona, y en esas fotos se puede observar unos rostros, unos espíritus elementales de la naturaleza, y obviamente esa persona estaba súper sorprendida. Y hace unos meses atrás fui con Isabel a un lugar llamado Characato en las sierras de Córdoba. Algo ya conocía sobre Characato, algunas historias, entonces realmente fui con ganas de explorar este lugar, de ver si podía encontrar esos portales energéticos que alguna vez habían mencionado en algún que otro libro. Entonces fuimos, estuvimos 3 días en este lugar y apenas llegamos sentimos una energía muy linda. Después de saludar al dueño de las cabañas y de acomodar todas esas cosas que habíamos llevado, nos acostamos un rato para descansar y conectar con el lugar. Recuerdo que entraba un sol hermoso por la ventana de la cabaña y en ese momento me quedé mirando la ventana y haciendo un ejercicio que es el de contemplación, y dejo la vista que empiece a fusionarse con el ambiente, con los rayos del sol, y de paso para mirar a través del tercer ojo, una mirada a través de la conciencia. Entonces allí empiezo a ver que se iba materializando, tomando forma, una mujer que tenía el pelo largo, era de color negro y tenía una especie de vestimenta violeta y era muy blanca y tenía un brillo bastante fuerte y me miró sonriendo, y ahí es como que la fusión se dio totalmente y entré en ese estado de conciencia en donde me entró ella a mostrar algunas imágenes, me dio un mensaje cortito y bien profundo, algo bien personal, algo que era para mí en ese momento. Entonces allí supe de que íbamos a vivir una experiencia agradable los próximos días. Este contacto había sido muy corto, entonces aproveché y de paso escuché los sonidos binaurales que escucho de manera diaria. Y lo curioso de esto
es que Isabel también había tenido una experiencia cuando se acostó. Ella se había ido a acostar unos minutos antes y cuando nos levantamos y hablando un poco del viaje nos dimos cuenta de que los dos habíamos tenido una experiencia similar. Y ahora para este video le pedí que me recuerde lo que ella había vivido y me contó lo siguiente. Me acosté e inmediatamente la imagen de un ser iluminado con una especie de traje o uniforme pegado al cuerpo se representó como una visión. Fue muy clara y nítida la imagen que estaba observando con mis ojos cerrados, o quizás debería decir la imagen que estaba observando con mi tercer ojo. Este ser era alto y aquí aclara que solo vi su torso y cabeza, pero su contextura me dio la pauta de que era un ser alto. Después dice que su cabello era rubio, detrás de él había una luz muy pura y cálida, era el sol, y también había una cadena montañosa. Dice toda esa imagen, las montañas, el sol, y el ser duró varios minutos y sentí que nos daba una bienvenida. Después haciendo registro al lugar, o sea, un registro profundo, una investigación álmica y dimensional sobre el lugar, sobre los portales, un registro ancestral sobre este lugar, me dijeron lo siguiente, conectaron con los habitantes de la tierra interna, cálido fue su recibimiento, Isabel conectó con la maestra solar Soneu, que es de las Pléyades, más precisamente de Maya. Esta maestra había tenido mucha participación en Mu, en ese reino de Mu. Entonces dicen que después, obviamente, al ser seres atemporales, están en lo que conocemos como la tierra interna. Muchos de estos seres, no solamente de Pléyades, hay de Andrómeda, hay de Sirio, hay del cinturón de Orión, hay de Lira, hay de Arturus. Entonces dice que, bueno, esta maestra está en esa famosa tierra interna, que en realidad dicen que está en otra dimensión. Y esa mujer que había visto, como conté, que tenía una especie de traje, un vestido violeta y que era muy blanca y tenía el pelo largo, se llama Utaena. Y también es de Pléyades, nada más que de Alción o Alcione, como le dicen. Y también dice que esta maestra tuvo mucha participación en lo que era el reino de Mu, pero ahora están en esa tierra interna. Me mencionaron a Agartha, dice vieron su amor y acciones, también obviamente dicen que el respeto, y dicen que en la puerta dimensional, en esa cascada que es un portal, fuimos irradiados, que esto es enviar luz, te iluminan completamente y otras cosas más vivenciamos, que bueno, eso queda para nosotros porque algunos encuentros son muy privados, son muy personales y realmente se agradece esa experiencia y ese aprendizaje. Entonces, como nos pasó a nosotros, sé de muchos otros casos, personas que han estado en bosques o en lugares en donde había mucha vegetación y han hecho alguna actividad o han estado meditando bajo los rayos del sol y pudieron conectar. Recuerdo un caso de una señora que me contó que estaba meditando en el patio de su casa y había sol, obviamente, estaba haciendo una meditación corta bajo los rayos del sol y pudo conectar con un ser arturiano y obviamente que se sorprendía. En este caso la señora se había hecho un registro del alma, un registro acá psicoancestral de estos que hago y estaba escuchando un sonido muy sutil que le había enviado y la persona dice que pudo conectar con los seres de su origen álmico y lo vio claramente. También recuerdo otra persona que había conectado con un ser felino de Lira y la sorpresa fue tan grande que me contó
y esta persona me decía que estaba realizando un ejercicio que le habían recomendado en los registros. Entonces hizo este ejercicio bajo los rayos del sol en una tarde y realmente se sorprendió porque este ser felino se le presentó, fue una visión telepática pero súper clara, y me contaba que nunca había tenido una experiencia similar. Sé de otros casos, de personas que no lo vieron, pero pudieron sentir esa presencia y obviamente los llenaba de amor esa experiencia. Otras personas hasta pudieron sentir olores que dicen que eran olores que no estaban ahí en este lugar. Hay personas que han sentido olor a mar y no estaban meditando a la orilla del mar, estaban en plena ciudad y a veces muy pero muy alejados del mar. Y me han contado otro tipo de experiencias, otros olores, olor a bosque, y estaban en un lugar donde era todo cemento. Y siempre hay una conexión que es con el sol. Por eso estas personas han meditado bajo los rayos del sol y han potenciado esa conexión. Sé que otras personas también aprovechan esos rayos del sol para limpiar el aura, intencionan, le piden al sol que limpie el aura o limpie el cuerpo energético. Por eso siempre destaco la importancia del sol, de esos rayos, a la hora de meditar, a la hora de canalizar, a la hora de realizar ejercicios de conexión interior. Es muy importante el sol y por algo las civilizaciones antiguas le daban mucha importancia al sol. Cuando realizaban peticiones siempre era de cara al sol, siempre mirando al sol. Y ya que estoy hablando del sol, les voy a contar una experiencia que tuve en el plano astral y se relaciona con ese famoso flash solar, ese gran evento solar que vendría desde el sol central de la galaxia. Entonces fue algo que vi a futuro, dentro de unos cuantos años a futuro, y aquí veía que había muchas personas nerviosas porque no sabía qué iba a ocurrir y otras no, pero el ambiente general estaba un poco tenso porque había muchas personas con miedo. Había en cambio otras personas que esperaban este evento, este momento, meditando, algunos con mantras, pero había muchas personas que se notaba que al principio no creía sobre esto del flash solar, y cuando ese evento se pudo detectar y veían que se estaba acercando a la Tierra, en este viaje astral lo vi como si fuera un sol que se iba acercando y se acercaba y se acercaba, tenía un brillo muy lindo, muy hermoso, que lo más seguro que sea una representación, pero podía sentir el miedo de las personas y podía sentir también el amor de otras personas. Entonces, cuando este fenómeno llegó a la Tierra y tocó la atmósfera, por así decirlo, el miedo automáticamente desapareció. De manera instantánea desapareció y se empezó a sentir otra energía, otra frecuencia, y todos estaban súper felices porque automáticamente se había cambiado la frecuencia vibratoria del planeta y todos realmente podían sentir esa nueva frecuencia, y además cambió hasta el paisaje, o sea, era otra realidad totalmente diferente. Algunos pueden decir esto fue un sueño, tal vez esto pasará en una dimensión paralela, en una realidad paralela, pero cuento lo que viví. Fue súper real y recuerdo que a esto se lo conté a otras personas. Y por eso de paso se lo quería compartir ustedes. Esto sé que fue en una tierra futura, no fue ahora en este año 2023. Pero bueno, es una linda experiencia y fue realmente agradable. Listo, es todo. Espero que les haya gustado y les envío un abrazo.